El miedo suele presentarse como una orden, aunque en realidad es solo una señal. Esta confusión inicial determina casi todo lo que ocurre después. Cuando se interpreta el miedo como mandato, la conducta se somete a él. Cuando se lo reconoce como indicio, el juicio recupera su lugar. El estoicismo comienza aquí, separando lo que informa de lo que decide. El miedo aparece ante la posibilidad de pérdida, dolor o incertidumbre. No necesita que el peligro sea real, basta con que sea imaginado como plausible. Su función primaria es alertar, no dirigir. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si el miedo tuviera autoridad propia. Se actúa para evitarlo, se huye de él o se lo obedece sin examen. En cualquiera de los casos, el juicio queda desplazado. El error no está en sentir miedo, sino en convertirlo en criterio. El miedo no distingue entre lo que puede evitarse y lo que debe afrontarse. Amplifica escenarios, estrecha la percepción y exige rapidez. El estoicismo observa que esta exigencia de inmediatez es lo que vuelve al miedo peligroso. No por lo que señala, sino por la prisa con la que pretende gobernar. Reconocer el miedo como señal implica devolverle su función limitada. Señala una posibilidad, no establece una obligación. Informa de un riesgo percibido, no define la respuesta adecuada. Esta distinción es sutil pero decisiva. Permite que el miedo esté presente sin convertirse en conductor de la acción. El ánimo puede sentirlo sin someterse. Esta postura no es negación ni desafío temerario. No se trata de ignorar el miedo ni de exponerse sin medida. Se trata de escucharlo con atención y decidir con criterio. El miedo puede tener razón al advertir, pero no siempre la tiene al proponer retirada. El juicio es quien evalúa si la advertencia exige cautela, preparación o avance. Cuando el miedo se toma como orden, el horizonte de acción se reduce, se elige siempre la opción que promete menor incomodidad inmediata. Esta elección repetida construye una vida estrecha. El estoicismo no promete ausencia de miedo, promete no vivir gobernado por él. La diferencia no es emocional, es ética. El miedo como señal permite introducir una pausa. Esa pausa es el espacio donde el juicio puede operar. Se pregunta qué depende de uno, qué no, qué riesgo es real y cuál es solo anticipación. Esta evaluación no elimina la emoción, pero la coloca en su lugar. El miedo deja de ser un tirano y se convierte en un mensajero. Esta reubicación exige tolerar una incomodidad particular, la de sentir miedo sin obedecerlo. Esta incomodidad es temporal pero intensa. La obediencia al miedo ofrece alivio rápido, la escucha crítica ofrece libertad lenta. El estoicismo elige la segunda, no por heroísmo, sino por coherencia con la naturaleza del juicio humano. Al comenzar este día, la propuesta es clara y exigente. No se trata de volverse intrépido ni de despreciar el peligro. Se trata de comprender que el miedo no decide. Señala. Advierte. A veces acierta, a veces exagera. Solo el juicio puede determinar qué hacer con esa información. Desde esta comprensión inicial se abre un camino donde el miedo puede estar presente sin convertirse en ley. Para comprender plenamente esta distinción, es necesario observar cómo el miedo se instala en la vida cotidiana. Rara vez aparece como una amenaza clara y definida. Con más frecuencia se manifiesta como una inquietud difusa, una anticipación constante de lo que podría salir mal. Esta anticipación no detiene la acción de forma explícita, pero la condiciona. Se eligen caminos más seguros, se evitan decisiones incómodas, se posterga lo necesario. El miedo no ordena directamente, sugiere con insistencia. El estoicismo advierte que esta forma sutil del miedo es más eficaz que la amenaza evidente. No provoca reacción inmediata, sino adaptación progresiva. La vida se reorganiza alrededor de evitar la incomodidad futura.
El juicio se va plegando sin darse cuenta. Cuando se reconoce este mecanismo, se hace evidente por qué tratar el miedo como señal es una cuestión de atención constante, no de actos heroicos puntuales. Tratar el miedo como señal implica preguntarse qué información concreta aporta, qué riesgo se percibe, qué pérdida se teme, qué parte es real y qué parte es proyección. Estas preguntas no buscan eliminar el miedo, sino clarificarlo. El miedo vago paraliza, el miedo definido se puede gestionar. Al darle forma, el juicio recupera margen de maniobra. Este proceso exige resistir otra tendencia habitual: dramatizar la anticipación. El miedo amplifica consecuencias y minimiza recursos. Presenta el futuro como cerrado y el presente como insuficiente. El estoicismo introduce una corrección sobria. El futuro no está decidido y los recursos no siempre son visibles desde la anticipación. Reconocer esta limitación del miedo reduce su poder sin negarlo. Aquí se hace visible otra función del miedo: proteger la imagen de seguridad construida. A menudo se teme no tanto el daño real, sino la alteración de una estabilidad aparente. El miedo actúa como guardián de lo conocido. El estoicismo no desprecia esta función, pero la somete a examen. No todo lo conocido es justo, ni todo lo seguro es bueno. El miedo como señal puede advertir de un cambio, no debe impedirlo por defecto. Cuando se obedece al miedo, se refuerza su autoridad. Cada evitación confirmada se convierte en precedente. El juicio aprende a retirarse antes incluso de evaluar. Tratar el miedo como señal rompe este aprendizaje automático. Permite actuar con cautela sin renunciar. La acción puede ser medida sin ser anulada. Este manejo consciente del miedo no elimina la ansiedad de inmediato. Introduce, en cambio, una tensión distinta, la de avanzar sin garantías. El estoicismo considera esta tensión parte inevitable de la vida racional. No se busca eliminarla, sino aprender a sostenerla sin colapsar. El miedo deja de ser algo que hay que resolver y se convierte en algo que hay que atravesar con atención. Con el tiempo, esta práctica modifica la relación con la incertidumbre. El individuo deja de exigir seguridad absoluta antes de actuar. Aprende a moverse con información incompleta. El miedo sigue señalando riesgos, pero ya no detiene por sí solo. El juicio decide qué riesgos son asumibles y cuáles requieren preparación. Esta decisión devuelve dignidad a la acción. Al avanzar en esta reflexión, se hace cada vez más claro que el miedo como señal no es una invitación a la temeridad, sino a la lucidez. La señal alerta, la lucidez decide. Separar ambas funciones es una de las tareas más exigentes del gobierno interior. Desde aquí se prepara el terreno para comprender cómo el miedo se relaciona con el control, la expectativa y la construcción del carácter a largo plazo. Esta relación entre miedo y lucidez se vuelve más clara cuando se observa su vínculo con el deseo de control. El miedo suele intensificarse allí donde se pretende asegurar resultados que no dependen completamente de uno mismo. Cuanto mayor es la exigencia de certeza, mayor es la sensibilidad al riesgo. El estoicismo señala que no es el peligro en sí lo que paraliza, sino la ilusión de que todo debería poder anticiparse y controlarse. Cuando el miedo se interpreta como orden, empuja a reforzar ese control ilusorio. Se evitan situaciones abiertas, se restringen opciones, se busca reducir la vida a lo previsible. Esta reducción no elimina el miedo, lo desplaza. El campo de acción se estrecha, y cualquier desviación se vive como amenaza. Tratar el miedo como señal permite reconocer esta dinámica antes de que se vuelva estructural. El miedo señala, en muchos casos, el punto exacto donde la pretensión de control supera los límites razonables. No advierte solo de un riesgo externo, sino de una expectativa interna desajustada.
El estoicismo invita a leer esta señal con honestidad. Se teme el daño real o la pérdida de dominio. Se teme el peligro o la incertidumbre. Esta distinción no es teórica, cambia la respuesta posible. Al reconocer que parte del miedo proviene de una expectativa irreal, el juicio puede reajustar la demanda. No se elimina el riesgo, pero se elimina la exigencia de garantía absoluta. Esta eliminación reduce la carga emocional sin negar la dificultad. El miedo pierde intensidad cuando deja de sostener una expectativa imposible. Aquí se hace visible otro efecto del miedo tomado como orden: la postergación constante. Se espera el momento en que el miedo desaparezca para actuar. Ese momento rara vez llega. El estoicismo observa que el miedo no se disipa por espera, sino por experiencia gobernada. Tratarlo como señal permite actuar con el presente, no a pesar de él, sino sin someterse a su dictado. Esta acción no es impulsiva. Se apoya en una evaluación clara de lo que depende de uno. El miedo suele señalar escenarios que escapan al control. El juicio responde concentrándose en la conducta propia. Esta reorientación no elimina la incertidumbre externa, pero fortalece la estabilidad interna. El individuo deja de medir su acción por el resultado y empieza a medirla por la rectitud del intento. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con el fracaso. Cuando el miedo manda, el fracaso se vive como confirmación de la amenaza anticipada. Cuando el miedo informa, el fracaso se evalúa como parte del proceso. No invalida la acción ni define al individuo. Esta evaluación reduce el peso del miedo retrospectivo, que suele ser más paralizante que el anticipatorio. El estoicismo insiste en que el miedo pierde fuerza cuando se lo priva de su función directiva. Puede seguir apareciendo, pero ya no dicta el rumbo. El juicio aprende a convivir con la señal sin convertirla en prohibición. Esta convivencia no es cómoda, pero es fértil. Amplía el margen de acción sin negar la prudencia. En este punto, se vuelve evidente que tratar el miedo como señal es una forma de realismo profundo. No idealiza la seguridad ni glorifica el riesgo. Acepta la fragilidad humana sin convertirla en excusa para la inacción. El miedo advierte de límites, el juicio decide cómo habitarlos. Esta decisión constante es lo que va modelando el carácter. Así, al avanzar en esta reflexión, se prepara el terreno para comprender cómo el miedo, cuando deja de ser orden, puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento. Señala no solo peligros externos, sino también las fronteras internas entre lo que se evita por prudencia y lo que se evita por hábito. Distinguir ambas es una de las tareas más silenciosas y más decisivas de la vida interior. Esta frontera entre prudencia y hábito es uno de los lugares donde el miedo ejerce su influencia más persistente. Muchas evitaciones no nacen de una evaluación consciente del riesgo, sino de decisiones antiguas que nunca fueron revisadas. El miedo inicial pasó, pero la conducta quedó. El estoicismo invita a examinar estas inercias con calma, no para reprocharse, sino para recuperar elección donde solo hay repetición. Cuando el miedo se vivió como orden en el pasado, dejó huellas. Se aprendió a no mirar, a no intentar, a no exponerse. Con el tiempo, estas renuncias se naturalizan y dejan de sentirse como obediencia al miedo. Se convierten en costumbre. Tratar el miedo como señal permite traer estas costumbres de nuevo al juicio. No todas deberán abandonarse, pero todas pueden ser examinadas. Este examen no exige revivir el miedo con la misma intensidad. Basta con reconocer que la conducta se originó en una señal que fue tomada como mandato. Al hacer visible este origen, el juicio recupera la posibilidad de decidir si la señal sigue siendo válida. Muchas ya no lo son. El contexto cambió, las capacidades cambiaron, la comprensión cambió. El miedo, sin embargo, suele permanecer anclado al pasado.
El estoicismo no propone una ruptura abrupta con estas inercias, propone una revisión gradual. El miedo como señal puede indicar que hay algo que merece atención antes de actuar, no necesariamente que la acción deba evitarse. Esta lectura matizada evita tanto la temeridad como la parálisis. El individuo puede acercarse a lo evitado con preparación y medida, sin exigir ausencia de miedo. Aquí se aclara también por qué el miedo suele intensificarse cuando se intenta eliminarlo. Al convertirlo en enemigo se le concede centralidad. Se vigila su aparición, se teme su regreso. Esta vigilancia perpetúa la tensión. Tratarlo como señal reduce esta dinámica. El miedo aparece, se registra y se evalúa. No se dramatiza ni se combate, se integra en el proceso de decisión. Esta integración modifica la relación con la valentía. La valentía deja de entenderse como ausencia de miedo y pasa a entenderse como capacidad de actuar sin obedecerlo. Esta definición es más exigente y más realista. No promete tranquilidad emocional, promete coherencia. El individuo no necesita sentirse seguro para actuar de acuerdo con su criterio. Necesita claridad sobre lo que hace y por qué lo hace. El estoicismo observa que muchas decisiones importantes se posponen no por falta de oportunidad, sino por una espera indefinida de seguridad emocional. Esta espera convierte al miedo en regulador silencioso de la vida. Al tratarlo como señal, se rompe esta espera. Se acepta que la seguridad completa no llega antes de actuar, sino, en algunos casos, después. Esta aceptación no elimina el riesgo, pero reduce su poder paralizante. Esta reducción no es inmediata, exige repetición. Cada vez que el juicio decide sin someterse al miedo, se debilita la asociación entre señal y orden. El miedo sigue apareciendo, pero su tono cambia, ya no grita, avisa. El individuo aprende a escuchar sin obedecer. Esta escucha selectiva es una habilidad que se afina con el tiempo. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con la propia historia. El pasado deja de ser una cadena de advertencias que dictan el presente, se convierte en una fuente de información que puede ser revisada. El miedo ya no conserva el monopolio de la memoria. El juicio recupera la capacidad de reinterpretar experiencias anteriores sin quedar atrapado en ellas. Así, al avanzar en esta reflexión, se hace evidente que tratar el miedo como señal no es solo una estrategia para el presente, sino una forma de reconciliarse con las decisiones pasadas. Permite reconocer por qué se evitó sin quedar definido por esa evitación. Desde ahí, el individuo puede elegir de nuevo, no negando el miedo, sino colocándolo en el lugar que le corresponde dentro de una vida gobernada por el juicio. Esta posibilidad de elegir de nuevo revela otra dimensión del miedo, cuando deja de ser orden. Su relación con la responsabilidad. Cuando el miedo manda, la responsabilidad se diluye. Se atribuye la inacción a la emoción, al contexto o a las circunstancias. El juicio se retira y la conducta parece inevitable. Tratar el miedo como señal devuelve la responsabilidad a su lugar. No por eliminar la emoción, sino por decidir qué hacer con ella. Esta devolución no es cómoda. Implica aceptar que, aun con miedo, la elección sigue existiendo. El estoicismo no niega las condiciones externas ni las limitaciones reales. Niega que la emoción tenga derecho a decidir por sí misma. Esta negación no es desprecio, es delimitación. El miedo señala un riesgo, no asume la carga ética de la respuesta. Cuando se acepta esta delimitación, cambia la manera de evaluar las propias acciones. Ya no se pregunta solo si algo dio miedo, sino si la respuesta fue coherente con el criterio. Esta pregunta desplaza el foco del alivio emocional al sentido de rectitud. El individuo deja de medir su conducta por la disminución del malestar inmediato y empieza a medirla por la fidelidad a lo que considera correcto. Este cambio tiene un efecto profundo sobre la autoestima.
no se construye a partir de la ausencia de miedo, sino de la experiencia de haber actuado con él presente. Cada decisión tomada sin obedecer al miedo refuerza la confianza en el juicio. Esta confianza no elimina la emoción futura, pero reduce su poder intimidante. El miedo pierde autoridad cuando se comprueba que no gobierna. Aquí se hace visible otra trampa habitual: confundir prudencia con evasión. El miedo suele disfrazar la evasión de sensatez. Se argumenta que no es el momento, que faltan condiciones, que conviene esperar. A veces estas razones son válidas. Otras son solo racionalizaciones del temor. Tratar el miedo como señal exige revisar estas justificaciones con honestidad. No para forzarse a actuar, sino para no engañarse. Esta revisión no conduce necesariamente a la acción inmediata. Puede conducir a la preparación, a la adquisición de recursos, a la espera deliberada. La diferencia está en quién decide. Cuando decide el miedo, la espera es indefinida. Cuando decide el juicio, la espera tiene propósito. Esta diferencia es sutil, pero transforma la experiencia del tiempo. La vida deja de sentirse suspendida. El estoicismo insiste en que la responsabilidad no consiste en actuar siempre, sino en no abdicar del juicio. Incluso decidir no actuar puede ser una elección responsable si nace de una evaluación clara. El problema no es la inacción, sino la inacción dictada por el miedo sin examen. Tratar el miedo como señal permite distinguir entre ambas. Con el tiempo, esta distinción modifica la relación con el compromiso. El individuo deja de comprometerse solo cuando se siente seguro y empieza a comprometerse cuando lo considera justo. Esta disposición no elimina el temor a fallar, pero lo coloca en segundo plano. El compromiso ya no depende del estado emocional, sino del criterio. Esta independencia es una forma de madurez interior. Esta madurez se refleja también en la relación con el error. Cuando el miedo manda, el error se vive como confirmación de la amenaza anticipada. Cuando el juicio decide, el error se evalúa sin dramatismo. No invalida la decisión ni define al individuo. Informa. Esta capacidad de aprender sin colapsar reduce el miedo retrospectivo, y con él, el miedo anticipatorio. Así, al avanzar en esta reflexión se vuelve cada vez más claro que tratar el miedo como señal no elimina la responsabilidad, la hace posible. Devuelve al individuo la autoría de su conducta incluso en presencia de la emoción. No promete tranquilidad, promete coherencia. Y en esa coherencia sostenida se va construyendo una forma de confianza que no depende de la ausencia de miedo, sino de la experiencia repetida de no haberle entregado el gobierno de la propia vida. Esta coherencia sostenida introduce una relación distinta con el riesgo. Cuando el miedo deja de ser orden, el riesgo ya no se evalúa desde la urgencia, sino desde la proporción. El estoicismo no invita a ignorarlo ni a minimizarlo, sino a situarlo dentro de un marco más amplio. No todo riesgo es evitable, ni todo riesgo es intolerable. El juicio aprende a distinguir entre el que exige cautela y el que exige aceptación. El miedo tiende a presentar el riesgo como absoluto. Amplifica sus posibles consecuencias y reduce la percepción de alternativas. Bajo su influencia, cualquier exposición parece desmedida. Tratar el miedo como señal permite fragmentar esa percepción. El riesgo se descompone en partes. ¿Qué puede suceder? ¿Con qué probabilidad? ¿Qué está bajo control y qué no? Esta descomposición no elimina la incertidumbre, pero la vuelve manejable. Aquí se hace visible otra función del miedo cuando se lo escucha sin obedecerlo: señalar la necesidad de preparación. Muchas veces el miedo no indica que algo deba evitarse, sino que aún no se está listo. El juicio puede responder a esta señal fortaleciendo recursos, ajustando expectativas o buscando apoyo. Esta respuesta transforma el miedo en impulso para la preparación en lugar de freno para la acción. Esta transformación es incompatible con la pasividad.
El miedo tratado como orden paraliza. Tratado como señal activa, no empuja a actuar de inmediato, pero tampoco a retirarse indefinidamente. Sitúa la acción en un horizonte más amplio, donde el tiempo se utiliza para fortalecer el criterio y no para prolongar la evitación. El individuo deja de esperar que el miedo desaparezca y empieza a trabajar con el presente. El estoicismo subraya que el coraje no consiste en despreciar el riesgo, sino en no permitir que el miedo determine el valor de la acción. Una acción puede ser valiosa incluso si el resultado es incierto. Esta valoración no se basa en la probabilidad de éxito, sino en la rectitud del intento. Cuando el miedo deja de dictar, el juicio puede evaluar desde este criterio más estable. Esta evaluación modifica también la relación con la pérdida. El miedo suele centrarse en lo que podría perderse, no en lo que podría ganarse en dignidad o coherencia. El estoicismo no promete compensaciones externas, pero sí una ganancia interna, la experiencia de haber actuado conforme al propio criterio. Esta experiencia no elimina el dolor de una posible pérdida, pero evita el arrepentimiento por no haber elegido. Con el tiempo, esta orientación cambia la manera en que se perciben las consecuencias. El resultado deja de ser el único parámetro. La conducta adquiere valor por sí misma. El miedo pierde fuerza cuando ya no se lo toma como protector exclusivo del bienestar. El bienestar se redefine como coherencia interna, no como ausencia de riesgo. Esta redefinición no elimina la prudencia, al contrario la vuelve más precisa. La prudencia ya no consiste en evitar todo lo que produce temor, sino en evaluar con claridad qué riesgos merecen ser asumidos y cuáles no. El miedo informa esta evaluación, pero no la concluye. El juicio mantiene la última palabra. En este punto, se hace evidente que tratar el miedo como señal permite una relación más adulta con el peligro. No se idealiza la seguridad ni se glorifica la exposición. Se reconoce que vivir implica atravesar incertidumbres sin garantías. El miedo señala esa incertidumbre, el juicio decide cómo habitarla. Así, al avanzar en esta reflexión se consolida una comprensión clave. El miedo, cuando deja de ser orden, no desaparece, pero cambia de función. Se convierte en una herramienta para calibrar la acción, no en un freno automático. Desde esta función, el individuo puede moverse con mayor libertad dentro de los límites reales de su situación, sin exigir una seguridad que nunca fue prometida por la vida. Esta libertad dentro de los límites reales transforma también la relación con la expectativa. El miedo suele anticipar escenarios cerrados, donde el resultado negativo aparece como inevitable. Esta anticipación rígida reduce la capacidad de respuesta. El estoicismo introduce una corrección esencial. El futuro no es un hecho, es una posibilidad. El miedo presenta una versión. El juicio recuerda que no es la única. Tratar el miedo como señal implica resistir la tentación de vivir adelantado al desenlace. La mente, empujada por la emoción, intenta resolver lo que aún no ha ocurrido. Se imagina el daño, la pérdida o el fracaso como si ya fueran reales. Esta anticipación no prepara, agota. El juicio devuelve la atención al presente operativo, donde aún hay margen de acción. Esta devolución no elimina la previsión, la ordena. Prever no es revivir el daño antes de tiempo, sino considerar escenarios sin quedar atrapado en ellos. El miedo, cuando gobierna, confunde previsión con sufrimiento anticipado. El estoicismo separa ambos. Permite planificar sin dramatizar, prepararse sin paralizarse. Esta separación preserva energía mental para la acción real. Aquí se hace visible una diferencia decisiva entre cautela y miedo. La cautela es una disposición del juicio. El miedo es una reacción emocional. La primera es estable y ajustable. La segunda es intensa y urgente. Tratar el miedo como señal permite que la cautela ocupe su lugar.
El juicio incorpora la advertencia sin asumir el tono emocional que la acompaña. Esta incorporación es una forma de madurez práctica. Con el tiempo, esta práctica modifica la relación con la sorpresa. El miedo intenta eliminarla anticipándolo todo. El estoicismo acepta que no todo puede ser previsto. Esta aceptación reduce la necesidad de control absoluto. El individuo deja de vivir en vigilancia constante. El miedo sigue señalando riesgos, pero ya no obliga a vivir en alerta permanente. La atención se vuelve más flexible. Esta flexibilidad no implica descuido, implica capacidad de ajuste. Cuando algo inesperado ocurre, el juicio responde sin el lastre de haberlo temido durante mucho tiempo. La mente no está agotada por anticipación constante. Esta reserva de energía mejora la respuesta real. El miedo pierde poder cuando deja de consumir recursos antes de tiempo. El estoicismo observa que gran parte del sufrimiento asociado al miedo no proviene del evento temido, sino del tiempo vivido bajo su anticipación. Tratar el miedo como señal reduce este desgaste. No elimina la dificultad futura, pero evita duplicarla en el presente. El individuo aprende a no pagar dos veces por lo mismo. Esta economía emocional tiene un efecto acumulativo. La vida deja de sentirse como una sucesión de amenazas y se percibe como una serie de situaciones abiertas. El miedo informa pero no encierra. El juicio mantiene la apertura. Esta apertura no es ingenuidad, es reconocimiento de la indeterminación inherente a la experiencia humana. En este punto, se vuelve claro que tratar el miedo como señal es también una forma de respeto por el tiempo presente. No se lo sacrifica en nombre de un futuro imaginado. Se lo utiliza para actuar, prepararse o descansar según convenga. El miedo deja de robar el ahora para proteger un mañana que aún no existe. Así, al avanzar en esta reflexión, se consolida una comprensión esencial. El miedo pierde su carácter opresivo cuando deja de colonizar el futuro. Señala un posible riesgo, no define el desenlace. El juicio decide cómo responder hoy, sin exigir certezas que solo podrían existir después. En esta relación más justa con la expectativa, el individuo recupera una forma de calma activa que no depende de la ausencia de peligro, sino de la claridad con la que se habita la incertidumbre. Esta calma activa que se alcanza al no vivir adelantado al desenlace, revela otra función esencial del miedo cuando se lo trata como señal: mostrar el apego. El miedo rara vez señala solo un peligro externo, con frecuencia señala aquello a lo que se está excesivamente aferrado. Se teme perder lo que se considera indispensable para la propia estabilidad. El estoicismo invita a leer esta señal con honestidad, no para desprenderse de todo, sino para reconocer dónde el apego ha vuelto frágil al ánimo. Cuando el miedo manda, el apego se convierte en dependencia. La vida se organiza alrededor de proteger lo que se teme perder. El juicio se subordina a la conservación. Tratar el miedo como señal permite observar este mecanismo sin condenarlo. No todo apego es injusto, pero todo apego necesita medida. El miedo señala dónde esa medida puede haberse perdido. Esta observación no exige un desapego inmediato ni radical. Exige claridad. ¿Qué se teme exactamente perder? ¿Qué parte de la identidad se ha ligado a ello? Estas preguntas no buscan eliminar el valor de lo apreciado, sino devolverlo a una proporción justa. Cuando algo se convierte en condición absoluta de tranquilidad, el miedo se vuelve permanente. El estoicismo propone recuperar la libertad interior, reduciendo esa absolutización. Aquí se aclara una diferencia importante. Aceptar la posibilidad de pérdida no es desearla ni provocarla, es reconocer que no todo lo valioso está bajo control. El miedo como señal recuerda esta realidad. Cuando se obedece al miedo, se intenta negar esa fragilidad. Cuando se lo escucha con juicio, se acepta sin rendirse. Esta aceptación no debilita el compromiso, lo vuelve más sobrio. Esta sobriedad modifica la relación con la protección. Se protege lo que importa,
pero sin convertir esa protección en el eje de la vida. El miedo deja de dictar estrategias defensivas constantes. El juicio decide cuándo proteger, cuándo arriesgar y cuándo aceptar. Esta decisión devuelve flexibilidad al carácter. El individuo ya no vive encogido alrededor de lo que teme perder. Con el tiempo, esta práctica reduce la ansiedad de fondo. No porque desaparezcan los motivos de miedo, sino porque el ánimo deja de girar exclusivamente alrededor de ellos. La vida se expande de nuevo. El miedo sigue señalando vulnerabilidades, pero ya no las convierte en centro absoluto. El juicio integra esa información sin sacrificar la amplitud de la experiencia. El estoicismo observa que una vida gobernada por el miedo termina siendo más pobre incluso en aquello que pretende proteger. El exceso de cautela erosiona la vitalidad. Tratar el miedo como señal permite evitar esta erosión sin caer en la imprudencia. Se conserva lo valioso sin inmovilizarse por ello. Esta conservación activa es una forma de equilibrio difícil pero fecunda. En este punto, el miedo deja de ser visto solo como obstáculo y comienza a ser comprendido como indicador. No indica qué hacer, indica dónde mirar. Señala puntos de apego, de expectativa desmedida o de ilusión de control. El juicio, al recibir esta información, puede ajustar la relación con esos elementos. Esta capacidad de ajuste es una de las formas más finas de sabiduría práctica. Así, al aproximarse el cierre de este recorrido, se hace evidente que el miedo, tratado como señal, no empobrece la vida. Al contrario, la hace más consciente. Permite vivir sabiendo que hay pérdidas posibles sin vivir para evitarlas a toda costa. Esta conciencia no elimina la fragilidad, pero evita que se convierta en tiranía interior. El miedo informa, el juicio decide cuánto espacio darle en una vida que no renuncia a su amplitud por la sola promesa de seguridad. Cuando esta comprensión se asienta, el miedo deja de ocupar el centro del gobierno interior. No porque haya sido vencido, sino porque ha sido colocado en su función correcta. Ya no dicta prohibiciones ni traza fronteras absolutas. Señala, advierte, llama la atención. El juicio escucha y decide. Esta jerarquía restablecida transforma de manera silenciosa, pero profunda la forma de estar en el mundo. El estoicismo no promete una vida sin temor. Promete una vida donde el temor no es soberano. Esta diferencia es decisiva. El individuo puede sentir miedo y, aún así, no vivir a la defensiva. Puede reconocer el riesgo sin convertirlo en excusa para la renuncia. Puede avanzar con cautela sin reducir su existencia a la evitación constante. Esta posibilidad no elimina la vulnerabilidad humana, pero la hace habitable. Desde aquí, la relación con uno mismo se vuelve más justa. Ya no se interpreta el miedo como signo de debilidad ni como fallo moral. Se lo reconoce como parte de la percepción humana ante lo incierto. Esta aceptación reduce la lucha interna. El ánimo deja de enfrentarse a sí mismo cada vez que aparece la emoción. La energía que antes se gastaba en combatir o justificar el miedo se libera para decidir con mayor claridad. Esta claridad modifica también la relación con el valor. El valor deja de ser entendido como ausencia de miedo y pasa a ser entendido como fidelidad al juicio en su presencia. Esta fidelidad no siempre es visible ni espectacular. A menudo se manifiesta en decisiones discretas, en pequeñas elecciones donde se actúa sin obedecer a la señal emocional. Estas elecciones, repetidas en el tiempo, configuran un carácter más estable que cualquier gesto heroico aislado. El miedo tratado como orden empobrece la vida al reducirla a lo seguro. El miedo tratado como señal la amplía al permitir elegir qué riesgos merecen ser asumidos. Esta ampliación no garantiza resultados favorables, pero sí coherencia interior. El individuo deja de preguntarse solo qué pasará y empieza a preguntarse cómo quiere responder. Esta pregunta devuelve dignidad a la acción incluso cuando el desenlace es incierto.
Con el tiempo, esta forma de vivir con el miedo transforma la memoria personal. Las decisiones ya no se recuerdan solo por lo que se evitó, sino por lo que se sostuvo. El arrepentimiento disminuye no porque todo haya salido bien, sino porque la acción no fue dictada por la huida. Esta memoria más limpia refuerza la confianza en el propio criterio y reduce el peso del miedo futuro. Así se cierra este día. No con una promesa de tranquilidad constante, sino con una orientación firme. El miedo no es una orden. Es una señal. Señala límites, riesgos, apegos y expectativas. El juicio recibe esa información y decide cómo actuar. Mientras esta distinción se mantenga viva, el individuo puede atravesar la incertidumbre sin quedar sometido a ella. En esa capacidad de sentir miedo sin obedecerlo se manifiesta una de las formas más sobrias de libertad. No la libertad de quien no teme, sino la de quien no entrega su vida a lo que teme. El miedo puede acompañar el camino, pero no lo dirige. Y en esa diferencia silenciosa, sostenida día tras día, el ánimo aprende a avanzar sin negar la fragilidad, pero sin convertirla en ley. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.